Bueno, como ya me han presentado, yo soy Nadia Brito y le voy a hablar del tema de la textura. En un principio le voy a hablar en general y luego en particular qué es, qué usos tiene, qué cualidades tiene la textura y cómo desarrollo yo mi obra gráfico-plástica utilizando la textura como lo que es un elemento, una cualidad que tienen todas las superficies, tanto visual como táctil. Es decir, que sobre todo las texturas las podemos apreciar con el sentido de la vista y con el sentido del tacto. Las cualidades que tienen pues son expresar de alguna manera una idea. Yo puedo expresar con las texturas a través de los elementos del lenguaje visual, como son el punto, la línea, la mancha, el plano. Ya empecé. El caso de la cocina pues sería con el sabor, ¿no? La cremosidad, esas texturas que nos dan los alimentos. Pues yo tengo una parte de mi proceso creativo en el que lo llamo también la cocina de mi trabajo. Siempre digo, bueno, ahora me voy a la cocina, y me voy a la mesa de trabajo, preparo todo el material y lo pongo sobre la mesa. Para no distraerme con nada, tengo todo a mi disposición y voy pues trabajando las diferentes capas. Yo trabajo sobre todo la técnica del collage. No sé si saben que la técnica del collage es emplear diferentes materiales con diferentes grosores, densidades, cremosidades, transparencias, humedades, pues del propio papel o del lienzo o del cartón, lo que esté utilizando en ese momento. Y lo que hago es combinar esas texturas, esas distintas densidades de materiales. Puede ser para crear una idea más expresiva, intentar conectar con el espectador, la espectadora que esté viendo mi trabajo, o puede ser para simplemente dar volumen y crear efectos, ¿no? Disculpa un momentito, vayan cogiendo ideas de lo que ella, porque ella al llegar hoy Vale. está un poco Está más desubicada. de todo lo que ella va diciendo, ideas para que luego poder transformar esa idea en algo. Vale. Muy bien. Disculpa. No te preocupes. Voy a subir porque tengo, para ir pasando las diapos. A ver. Bueno, yo tengo aquí mi guión, que no quiero tampoco, yo soy un poco dispersa, para no irme por las ramas. Y les estaba comentando, ¿no? Todos los usos que tienen las texturas, entre ellos la expresividad, pues también dar volumen, crear contraste. Yo siempre procuro crear contraste, porque si no creamos ese contraste, no dejamos zonas sin colorear o sin pintar o sin rascar, ¿no? Con distintas técnicas mixtas de pintura y de dibujo, pues sería muy caótico y la persona que lo ve no sabría diferenciar lo que es importante de lo que no. Entonces yo procuro siempre dar un toque de color a lo que me parece importante. Mi tema principal es el tema de la casa, es como un tema que está presente en todo el recorrido de mi trabajo, desde que empecé. Sinceramente yo he buscado, porque muchas veces me preguntan, ¿y por qué siempre está la casa, ¿no?, en todos tus dibujos? Pues no sé, yo le he dado muchas vueltas, quizás porque siempre sueño con que estoy en una casa diferente, no sé si ustedes se acuerdan de lo que sueñan, pero yo tengo siempre en mi cabeza, cuando me despierto, estaba en una casa con una gente de hace años y esa casa tenía una escalera y esa escalera me llevaba a otro sitio y no sé, hay gente que me ha dicho que psicológicamente quiere decir que tienes como una ventana abierta, una puerta abierta a algo que está sin acabar, ¿no? Y el proceso creativo es también así, es un recorrido en el que tú estás todo el tiempo dándole vueltas a unos elementos hasta que en realidad nunca llegas al final. Es difícil saber cuándo está terminada la obra, ¿no? Cuándo está finalizada, porque de hecho, yo como trabajo el tema del collage, yo a lo mejor hago una serie de dibujos y cuando tengo una exposición más adelante, pasan 2 años, 3 años, vuelvo a coger esos dibujos, a veces los troceo y compongo otros dibujos nuevos con esas texturas anteriores, porque yo trabajo mucho con los fondos, con manchas, como les decía antes, ¿no?, con puntos, líneas, con manchas, y depende de cómo estén distribuidas esos puntos y esas manchas, pues me van a crear una textura diferente, me van a evocar diferentes sensaciones. También depende de la experiencia del espectador, depende de la cultura que tenga, de
me refiero con la cultura, pues su religión, su familia, su país, ¿no? Me refiero con eso, con cultura. Toda la experiencia de vida que tenga, pues le va a evocar diferentes cosas. Y lo ideal es que ustedes cuando componen, tanto si es un plato como si es colocar una mesa o cocinar, o sea, crear una textura determinada para un producto determinado, o incluso a la hora de elegirlo en el supermercado, pues está bien que ustedes tengan en cuenta qué es lo que va a mirar primero el espectador y qué es lo que va a mirar en segundo lugar. Yo eso siempre lo tengo en cuenta. Entonces, puede ser que ese contraste lo creen con el color. En el caso de este cuadro, que he hecho una composición de varios cuadros y para hacer la portada de esta presentación, puede ser que lo hagan con el color, como el caso del tejado de la casa, o puede ser que lo hagan a través de la técnica, ¿no? Por ejemplo, al trazar el lápiz seco sobre un papel con un gramaje muy, muy pesado. El gramaje es, por si no lo saben, el peso que tiene el papel por centímetro cuadrado, centímetro cúbico, centímetro cuadrado. Y cuando yo arrastro voy a pasar la siguiente, que creo que se ve mejor ahora. Espera, no, me estoy adelantando. Después se los enseño. El lápiz sobre un papel con mucha rugosidad, pues se ve, el lápiz ya no se ve como una línea, sino que se ven como puntos, que después cuando lo ves más lejos, lo percibes como una línea. O sea que podemos jugar también con las distancias de los trazos. Si yo uno muchas líneas, parecen una textura le da una uniformidad, mientras que si yo las separo, es otra sensación completamente diferente, ¿no? Como de reja o de malla. Depende de lo que quiera evocar, ¿no? Con cada una de esas líneas. Otra cosa que pueden hacer también con las texturas es imitar la naturaleza, hacer un trampantojo. En cocina se hace mucho esto, ¿no? Hacer un trampantojo. O, por ejemplo, si tienes que crear un evento, pues vas a pensar, no es lo mismo un cliente en el que vas a preparar un banquete para una boda o un bautizo que un banquete para una empresa que te ha encargado, ¿no?, colocar la mesa de distinta manera. Entonces, a la hora de distribuir los elementos, tengo que pensar también a qué cliente va dirigido el producto. Y podré, pues, con los elementos que yo tengo, los recursos que yo tengo, combinarlos de distinta manera para que evoquen lo que yo quiera. Si yo quiero, por ejemplo, imitar, en el caso del arte, imitar la madera, pues lo puedo hacer con pintura, imitándolo con un pincel que sea bastante húmedo, que se parezca a la naturaleza, ¿no?, a la madera como la vemos en la naturaleza. Pero realmente eso sería un trabajo bidimensional, que lo veríamos a través de la vista. Y luego estaría el trabajo tridimensional, que sería a través del tacto, que yo lo puedo tocar. Yo trabajo mucho con colas vinílicas de estas de PVC, porque son menos dañinas para el papel. El papel es un producto muy orgánico, entonces los bichitos, cuando pasa el tiempo, las restauradoras lo saben, ¿no?, de arte, que se terminan amarilleando, se los termina comiendo los bichitos que se comen el papel y los hongos. Entonces, para que no pase eso, pues yo utilizo una cola vinílica y le doy una densidad con una espátula o con un pincel seco. Primero preparo cada una de los papeles, dejo que se seque un poco y cuando está mordiente, que es que la textura es húmeda pero no se ha secado del todo, está pegajosa, ahí echo la tinta china y descubro de forma un poco también accidental todo tipo de texturas, de puntos, de líneas, de relieves por donde pasa la tinta, ¿no? Si después yo muevo el papel, pues puedo conseguir que esa tinta se vaya depositando en los huecos, en los hundimientos y en los rasgados, ¿no?, que he hecho previamente. Puedo trabajar con elementos, por ejemplo, elementos que tengo yo en mi casa o que tienen en una cocina, un tenedor, un peine, para hacer esas líneas más separadas, para darle un poco de sinuosidad, de dinamismo, ¿no? Depende de cómo coloques esos puntos, esas líneas, pues van a dar más o menos dinamismo o movimiento, ¿no? Evocarlo, porque estamos hablando de trabajos en 2 dimensiones, de alto y de ancho nada más, no tendríamos la profundidad. La profundidad sería más bien si hablamos de escultura, ¿no?, cuando yo puedo tocar la escultura y saber si es áspera, si es suave, si es lisa, rugosa, si es arenosa, ¿no? Tiene diferentes tipos de... Esa sería la táctil. Y la visual, pues yo puedo trabajar con más o menos humedad. En el caso de mi trabajo, que trabajo mucho con tinta china y acuarela, pues
si le pongo más agua, consigo que se vea transparente y brillante, sería todo visual, y verías aparecer debajo el trabajo previo, pues a lo mejor el propio gramaje del papel, ¿no?, que tiene una textura, que se ha secado ese papel con trapos normalmente, o se podría ver a lo mejor el trazo del lápiz, los surcos que he hecho con una espátula, que es como un cuchillo, pero que no tiene dientes, ¿no? Las espátulas de pintura normalmente son como los cuchillos de untar, y es que en realidad se utiliza muy parecido a cuando untas mantequilla o cuando untas algún elemento cremoso. Y yo hago mucho eso con la cola, por ejemplo, la cola que les contaba antes. Bueno, yo creo que ya tenemos claro qué es, ¿no?, una cualidad táctil o visual que tienen las superficies, los objetos o las imágenes que vemos o tocamos, los usos que tiene, repaso, dar volumen, expresividad, crear contraste, imitar la naturaleza y dar sensaciones al espectador, ¿no? El origen, pues etimológicamente yo lo que encontré es que las texturas vienen de la palabra textus, tejido, y ura, que viene a ser como el resultado, la actividad, ¿no?, de ese tejido, como la organización y disposición de los hilos en un tejido, en una tela. En mi caso, pues yo no trabajo tanto sobre lienzo, sino sobre todo sobre papel, y trabajo con otros materiales, pero bueno, es la misma idea, ¿no? Si lo piensan así literalmente, pues sería una superposición de capas, de hilos o de líneas, de lápiz, de rotulador, de tinta, ¿no?, aplicados con pincel, con espátula o con las manos, y esa superposición va creando una superficie irregular o lisa, y entonces eso sería lo que llamamos la textura. Cualidades, ya hemos visto cuáles, táctiles o visuales, les he explicado las técnicas y ahora les voy a enseñar directamente las imágenes. Como les decía, el tema de la casa, aparte de que sueño mucho con casas, la casa también es, como yo la personifico, la convierto en una especie de alma humana, es la figura humana, porque el ser humano se encarga de construir con lo que tiene a su disposición, ¿no? Todos los elementos, los recursos que tiene en la naturaleza y fabricados por el propio ser humano, pues con eso construye. Y es una representación del ser humano porque está hecho por el hombre y la mujer, ¿no? Todo lo demás es la naturaleza. Nos enfrentamos siempre, pues, a nuestros miedos, a nuestras alegrías, a nuestras penas, a nuestras sorpresas, y eso sería la naturaleza. Yo lo veo así, ¿no? Ese es el contraste que yo más utilizo. Ya verán que a veces las casas tienen una puerta que parece una boca, otras veces solo tienen ventanas, que pues hay como, no sé cómo se le llama, una cualidad o una disciplina, no sé cómo se le llama, que es la pareidolia, que es que en psicología se utiliza mucho, y en fotografía también, para nombrar a esa sensación de que cuando vemos algo nos recuerda a una cara, ¿no? Vemos una figura humana, seguro que les ha pasado que miran el suelo y las motitas que hay en el suelo les recuerdan a una cara. Ay, mira, parece un perro, o una nube, ¿no? Parece un elefante. Pues la pareidolia esa también se utiliza mucho como recurso, ¿no? Yo lo utilizo mucho con la casa. La casa es como la que personifica todo lo que envuelve a las sensaciones, a las emociones humanas. Yo me inspiro sobre todo en la naturaleza, bueno, yo creo que todos nosotros y nosotras, porque al final la naturaleza, quien no copia de un artista directamente, cuando no había artistas, ni salas de arte, ni nada, ¿qué hacían las personas para poder trabajar, expresar sus ideas a través del arte? Pues inspirarse en la naturaleza, ¿no? La naturaleza es como lo más básico, lo que tenemos. Aquí tiene la textura de una piedra, que la casualidad es que esta piedra tiene forma de casa, pero no la tallé yo, sino la encontré en un camino, caminando en una excursión, me encuentro con esta piedra. Y saqué una serie de fotografías en donde la casa era la protagonista, pero no siempre la casa hecha por mí, sino cosas que iba encontrando por el camino. Aquí ven el contraste, ¿no? Lo que les decía, las texturas también pueden crear contraste. Son fotos que saco yo en la calle, cuando voy caminando, pues a veces veo cosas que me sorprenden y les saco fotos. Y aquí pueden ver una textura natural, porque dentro de las texturas también están las naturales y artificiales. En este caso, la artificial sería la de la pared de gotelé, ¿no? Que es cemento y luego pintado. Va creando una textura de puntitos. Si se acercan mucho, pues van a ver
puntos separados, lo que te decía antes, ¿no? Las distancias pueden evocar diferentes sensaciones y cuando me alejo lo veo todo como una masa, ¿no? Como si fuera una roca. Y luego sería la textura natural, la de la propia hoja, el nervio de la hoja, la raíz de la hoja, la suciedad que tiene la hoja. Cuanto más me acerco, pues más cambian esas texturas. Las texturas no son fijas, ¿no? Y el contraste de la naturaleza, cómo crece, a pesar de que hemos puesto el pavimento, ¿no? En la acera, seguro que esto se lo han encontrado un montón de veces. Hay plantas que están como destinadas a morirse porque no las queremos, siempre vienen a quitarlas y a organizarlo todo, ¿no? Tienden siempre a las rotondas a poner ahí una planta, pero luego el resto de plantas que están ahí luchando por sobrevivir, siempre las quitan. Y yo dije, bueno, voy a sacar una foto porque esto no va a durar mucho ahí. Y esto otra también es el contraste, ¿no? De el agua, donde nosotros vamos recopilando todo ese agua de la lluvia y cómo sale, cómo brota la vida. Siempre la naturaleza se abre paso a nuestras construcciones. Otro tipo de casa es el caracol, que es una textura muy primitiva, que se utilizaba incluso desde las pintaderas, ¿no? La forma de espiral. Y es una textura visual, pero también es táctil, porque ustedes seguro que han tocado alguna vez un caracol y han visto el relieve que tiene. No tiene nada que ver, esto sería como un punto, ¿no? Aislado, o dos puntos, mientras que si están todos juntos ya no es un punto, el caracol ya sería una mancha, ¿no? Como un grupo. La misma textura, depende de cómo esté dispuesta, me evoca una cosa a otra, completamente diferente. Ese tronco estaba ahí en el campo también, estaba cortado y aproveché. El tronco también tiene una espiral, una serie de círculos concéntricos. Bueno, esto me pareció muy interesante, que estaba yo en Santa Lucía, de Tirajana, que fuimos a ver al último, no me acuerdo cómo se llama ahora, un artesano que tenía allí hace años de esto. Tenía cestas y él sacaba los juncos, los cortaba, trabajaba muchísimo, ¿no? El tema de la artesanía. Y tenía en la puerta de la casa, una de las casas de los vecinos, tenían este ladrillo donde había brotado también vida. Y pensé, pues mira, otra imagen más del contraste, ¿no? Que hace la casa, que es el bloque que crea el ser humano, el cemento, y lo han utilizado de maceta. No sé si lo utilizaron de maceta o brotó la vida de casualidad, ¿no? Porque se polinizó ahí y creció ahí. A mí me encanta ver esos contrastes. El contraste también que se crea con la luz y las sombras, ¿no? La luz puede crear texturas también, porque la parte de la sombra está más plana y la parte de iluminada está muchísimo más en relieve, ¿no? Lo vemos, el contraste del claroscuro que se crea. Y esto es que había un trozo de madera después de haber llovido y al día siguiente ya estaba seco el barro, un camino por donde yo llevo a mi perrita los fines de semana. Quité el trozo de madera y pensé, esto lo tengo que sacar una foto, porque me recordó mucho a cuando destruyen la montaña, ¿no? La excavadora destruye la montaña para construir. Eso es muy, muy típico de aquí, ¿no? Casi no quedan montañas. La gente pues siempre se ha fabricado en las montañas para tener la parte llana para la agricultura. Y se construían las casas pues de aquella manera, que no hay tampoco un plan urbanístico muy definido desde hace relativamente poco, ¿no? Entonces, me llamó la atención también la parte de la humedad con la sequía, ¿no? Cómo se agrieta toda la tierra al salir el sol, cómo estaba mojada y dejó esa forma, como un grabado, ¿no? Yo trabajo mucho el tema del grabado y la estampación, no sé si saben alguna técnica de grabado, pero bueno, básicamente es que yo tengo una matriz de diferentes materiales, no me voy tampoco a extender mucho con el tema del grabado, pero yo tengo una matriz en la que trabajo sobre ella y es como, se llama matriz porque es como la madre que saca después todas las copias, como si fuera una fotocopiadora manual. Lo entinto y lo estampo en papel, vuelvo a entintar esa misma matriz, estampo en otro papel, puedo cambiar de color, pero la imagen es la misma. Entonces yo trabajo mucho con esa técnica. Y después la textura, cuando me interesa esa parte de la textura, trabajo con un papel muy transparente, un papel japonés que es parecido al papel de arroz y se puede parecer a lo mejor al papel, bueno, no es satinado, es muy áspero. Iba a decir al papel que se usa para el horno, pero no es tan transparente. Y luego yo lo que hago es que hago texturas, la parte que más me interesa la recorto y compongo después los collages, ¿no?
Esto es lo que les comenté antes del trazo del lápiz. Es un lápiz compuesto, que es un lápiz, básicamente es como un carboncillo, o sea, un sauce quemado, con un poquito de aceite de linaza, es lo que lleva el lápiz compuesto. Y yo suelo dibujar con ese lápiz porque es casi permanente. Después yo le suelo echar un poco de agua y ya lo absorbe el papel, que es un papel bastante poroso. Y aquí hay una mezcla de tintas, lápiz, distintos papeles, trozos de cinta esta de papel, o sea, hago muchas técnicas mixtas. Y luego también me inspiro en la naturaleza, recogiendo materiales que encuentro a mi camino, igual que saco fotos. Aquí hay una serie de esculturas, de mini esculturas, son pipas de aguacate, y no sé si lo saben, pero las semillas de aguacate son muy blanditas como las castañas. Cuando abres un aguacate, yo lo que hago es que le quito la pipa con mucho cuidado, no le doy el tajo ese del cuchillo para sacarla, sino las traigo con mucho cuidado y la tallo con un cuchillo normal y corriente, un cuchillo de pelar fruta. Saco estas, aquí tengo una serie de casitas, que con estas casas luego compuse unas fotos y esas fotos se convirtieron en grabados. Esos grabados pertenecieron a más de una exposición. Y estos son cabezas de personas. Un poco, esto es la mitad de la pipa, o sea, la pipa que se me partió, porque al final se va secando, secando, secando y se queda rígida, como si fuera una madera. Al fin y al cabo es parte de un árbol, ¿no? El aguacate. Recojo piñas, recojo hojas secas, semillas, piedras, una moneda oxidada, todo lo que me parezca a mí interesante para luego yo trabajar con eso. A veces lo pego a los cuadros y otras veces lo uso como textura. ¿Sabes la técnica del frottage? Seguramente sí. Es esta técnica en la que yo pongo una moneda o una llave, pongo el folio y froto un lápiz, una cera, y se me queda la textura grabada, pues esa la utilizo mucho también. Estos son más cosas, más objetos. Como ven, hay conchas, lapas, caracolas, piedras, una chapa de una botella oxidada. Me pareció que pegaba con el conjunto, ¿no? Parece también parte de lo mismo. Pero siempre está la casa, en realidad, ¿no? Porque está el ser humano ahí, como lo que te encuentras en tu casa, en tu cocina, en tu vida cotidiana, y la naturaleza alrededor, ¿no? Siempre es muy pequeña la figura humana, o la representación de ella simbólicamente, y la naturaleza siempre está envolviendo a esa figura, que en realidad somos una cosa muy pequeñita, ¿no? Si nos comparamos con el universo o la naturaleza. Bueno, esto era una casa de papel para que vieran también otro tipo de contrastes con los materiales transparente, delicado, más sutil, más suave, y el tronco de un árbol áspero, totalmente natural, ¿no? No tiene nada que ver. Natural hasta un punto, porque nosotros lo hemos cortado, con lo cual ya no es natural del todo, no está en la naturaleza, la hemos manipulado. Estas son más fotos. La de la izquierda es un nido que se había caído de un árbol, y ese nido lo convertí en una escultura de porcelana con la técnica del ¿cómo se llama? Paper clay, bueno, que es como papel maché, es decir, cola, en vez de cola, la porcelana en polvo, con agua y con trocitos de papel. Haces una pasta con la batidora, lo conviertes en una pasta, y el nido lo rebosé, porque es que es tal cual, o sea, es como que lo rebosas, como si fueras a hacer un churro de pescado. Rebosas el nido y luego lo horneas en el horno cerámico, y se me convirtió en un nido, o sea, en el horno, no sé si alguien ha hecho cerámica alguna vez, la baja temperatura son de 950, 980 a 1050, 1100 como mucho, y esto era de alta temperatura, con lo cual, en realidad desde los 700 grados así, ya se ha pulverizado completamente el objeto y se queda por fuera la carcasa de cerámica cocida, con lo cual tiene hueco, la pieza se queda hueca y el nido desapareció. Saqué la foto con la casa es como si fuera, pues no sé, el ave que está ahí o el huevito que debía estar ahí, que el ser humano ha cogido, ¿no? Le ha quitado a la naturaleza. Yo hablo mucho de eso, de los recursos naturales, a la explotación de los recursos naturales, ¿no? Como lo llevamos hasta el límite, muchas veces. Y esto es un tronco de un árbol que estaba en el suelo, y de mis viajes por ahí, este fue en la península, en Galicia, este de la derecha, que hay bastante humedad y están siempre, los árboles tienen un montón de texturas, a mí me encanta, y después yo eso lo utilizo de inspiración para recrear mis fondos, ¿no? De mis cuadros.
También aquí la luz juega un papel importante, en el que la casa es una hoja, a su vez la hoja es como una cara, ¿no? La sombra, pues, proyectada parece que evoca, pues, no sé, me gustaría que ustedes también, si quieren interrumpirme, tienen alguna pregunta, me la hagan directamente, ¿vale? Porque a lo mejor hasta ahora, no sé si me han seguido lo que he dicho, se ha entendido, ¿sí? ¿Qué les evoca a ustedes esta imagen de la izquierda? ¿Una persona? ¿Y qué expresión? ¿Qué está pasando en la expresión? ¿Que está asustada? ¿Qué has visto para decir que está asustada? Como que está gritando la puerta, tiene una boca gritando. Está gritando la puerta, me encantó la frase esa. Está gritando la puerta. Pues esa es la idea, ¿vale? Que las ramas parece que están los brazos levantados, ¿no? Están como brazos. ¿Te imaginas? Ahí está la pareidolia, ¿no? Que decía antes. Que al final, pues, te evoca... Una cosa te evoca otra. Incluso las ramas altas podrían ser pelo o el propio susto, ¿no? Como un escalofrío. Que son... O las manos, ¿sí? También. Y bueno, a la derecha construí una casa... Quería hacerlo en grande. Esto lo hice después para una exposición que se llamó Universos Diminutos, por eso de quedarnos con los detalles y apreciar los detalles de lo que nos encontramos en el camino, ¿no? Y era una casa construida con cuerdas, con cola, para que se mantuviera rígida, se mantuviera en su sitio. Y bueno, la misma hoja, antes de hacerle la puerta, era esta casa. El contraste una vez más, ¿no? De la hoja, la ventana, la casa, el ser humano, las sensaciones, las emociones, todo, ¿no? Y el fondo, pues, si yo le hubiese puesto el fondo que les puse en la portada a estas imágenes, no habrían sabido dónde tienen que mirar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, en la mirada del espectador va a ir a donde tú quieres que vaya, por la composición, ¿no? La textura está toda en diagonal, pues tú vas a mirar a ese punto central, que es a donde te lleva las líneas, ¿no? Y las texturas. Y aquí pues está más en calma. Siempre las líneas horizontales evocan más calma y las verticales más tensión, las diagonales más movimiento. Y aquí ya empieza mi trabajo, o sea, todo lo que les he contado era un poco de qué iba la textura, los usos que tiene, las cualidades que tiene en general, cómo me inspiro en la naturaleza y en los temas en los que me inspiro, y ahora ya vienen los trabajos que he realizado en tinta. Estos trabajos los hice que me dieron una beca de residencia en Salamanca, a través de una pequeña asociación de personas que tienen un centro de grabado, allí en Vitigudino, un pueblo perdidísimo de Salamanca, que no había nada, ni cobertura ni nada, entonces te centras bastante en el trabajo, porque al no tener cobertura se pueden imaginar que no había otra cosa que hacer que trabajar. Tenía una piscinita también, muy bien, ecológica, natural, todo muy, muy agradable. Y lo que estaba lleno de mosquitos y de bichitos. Había cigüeñas, sapos, que hacían muchísimo ruido. Por la noche un montón de mosquitos, de polillas, no sé. Había un montón de animales que yo nunca había tenido tan cerca y que todo eso pues me hizo crear estas texturas, que en realidad la textura también puede representar el ruido, ¿no? De alguna manera. Aquí, por ejemplo, con estas salpicaduras de la tinta, esto es con el lápiz que les dije antes, lo que hice fue humedecer el lápiz antes de trazar las líneas, por eso se ve alrededor cómo la tinta se extiende, está la línea, pero luego alrededor hay como un tono más claro, ¿no? Y después salpiqué con el mismo lápiz estos puntitos que me recordan a mí el ruido que yo sentía en esa casa por la noche, ¿no? Y aquí pues había como la casa, el estudio, el jardín, ¿no? Son texturas más vegetales, trazos directamente de ceras, trocitos de papel de texturas, como les comentaba antes, de estampación y grabado, y salpicaduras, ¿no? Yo puedo dejar caer una gota y crear texturas también de puntos, pero si esa gota yo primero la mezclo con un aglutinante, como puede ser un medium de estos de pintura o la propia cola, pues se me va a quedar más espesa y va a crear no solamente un punto, sino va a crear una pequeña montañita, ¿no? Esto es el papel rasgado. Rompiendo el papel, pues también puedes crear, es un trocito de cartulina, puedes crear dos
2 tonos distintos, trabajar en la textura a través de la luz y a través del propio gramaje del papel, que el papel se suele prensar, pero en realidad son muchas capas de fibras que se prensan, que cuando tú arrancas la primera capa, pues ves debajo la otra, ¿no? Y esto es un trocito de grabado que era de un fotograbado que yo había hecho, y entonces al estamparlo en el papel, es una técnica de chine-collé, que es como decir el collage en grabado, que es un trocito de papel con otro pegados en otro papel, ¿no? Más sólido, más rígido y más grueso. Esto es un cuadro en el que hay varias capas, varias texturas. Estas texturas están creadas con el papel húmedo. Yo aplico en algunas ocasiones, por ejemplo aquí debajo tiene cola, donde está como un poquito más opaco, tiene cola, y luego encima tiene un trocito de papel. Este trocito de la casa está en cartulina más grueso, pegado encima, y todas estas chispitas que parecen vegetales están hechas con sal. Yo aplico la cola, casi cuando está seca, como les decía, mordiente, le doy una pincelada con la tinta china, espolvoreo sal de forma así aleatoria, no sé exactamente dónde va a caer el punto de la sal. También, si no tiene sal, pues puedes utilizar azúcar, que es lo mismo, porque la función que tiene la sal es absorber la humedad de la tinta. Dejo que se seque completamente y luego ya lo barro con un pincel suave para que no me estropee el resto del trabajo, y se quedan todos esos puntos blancos, es el blanco del papel que está debajo, al absorber la sal, la humedad de la tinta. Y bueno, ese es el resultado, que luego yo trabajo también mucho con la parte de atrás del pincel o con las espátulas que les comentaba metálicas. Entonces alargo las líneas y creo estas raíces, por eso quedan tan finitas. El tamaño de esta obra eran más o menos, creo que eran 2 DIN A3, como más grande que una cartulina, era una obra así más o menos de grande. ¿Y qué le evocan? Esta forma, la forma que tiene por fuera, toda la parte donde está, digamos, coloreada. ¿A qué les recuerda? ¿Ah? Unas alas de una mariposa. Un mejillón. ¿Qué más? Un pulmón. Bueno, la idea era esa, ¿vale? En un principio era como el corazón de la naturaleza, lo que nos da también es oxígeno, ¿no? Esa es la idea. Pero está bien que hayan visto más cosas porque son del mundo animal, ¿no? Dentro de lo que cabe, al final, pues... Sí, a mí los puntitos blancos me parecieron pájaros. Sí, también pueden parecer pájaros, los puntitos de sal, ¿no? Que dan el efecto ese. Y luego con el pincel seco, esto era con la tinta húmeda, la parte de atrás del pincel, estas líneas de aquí las saco con la espátula metálica, o también a veces parte de estas, y estas de aquí ya con el pincel seco muy abierto, el pelo, le voy dando vueltas, lo giro, y entonces va quedando es como si estampara el pincel con esa forma, ¿no? La repito. En realidad la textura también se puede crear de forma artificial, no solamente en fotografía, sino yo la puedo crear de forma artificial. Puedo imitar la piedra, la madera, el mármol, todo tipo de materiales, ¿no? Naturales. Y puedo crearla a través de patrones. Si quiero crear un panal de abejas, por ejemplo, pues yo puedo crearla de forma geométrica, ¿no? Con un mismo patrón, reproduciéndolo varias veces, al final se me crea la malla esa del panal de una abeja. Estos son trabajos también intentando crear contraste, crear distintas emociones. Detrás de la casa como que está pasando una cosa y delante de la casa otra, ¿no? Muchas veces las personas somos pues más reservadas y nos guardamos un montón de cosas dentro. De hecho, esta obra la hice en 2020, con lo cual estábamos encerrados en ese momento, y esta la hice estando en el sitio en Vitigudino. Conocí a gente nueva, era otro paisaje, era otra cosa distinta, no sé, yo creo que eso me llevó a poner aquí la nube como si fuera un bocadillo de un cómic, ¿no? Casi como una conversación de la casa con la naturaleza, como preguntándole qué va a pasar hoy, si va a llover o no sé, como una especie de diálogo, ¿no? Esto es un trocito de papel estampado, luego pegado, la casa también. Las casas suelo hacerlas aparte. Tengo una cartulina en la que voy recortando y pintando la casa por un lado,
las recorto bien, son así pequeñitas. Y estos cuadros son más pequeños, estos cuadros tienen este tamaño, más o menos como un folio, un poquito más pequeños incluso. Depende de la humedad que le ponga la tinta, pues va a ser más suave, más transparente o más densa y más opaca. A veces trabajo con la humedad del papel y sobre el papel húmedo añado la tinta y otras veces con la tinta sobre el papel seco. Quedan completamente distintas los efectos, ¿no? Las nubes están hechas con el papel húmedo. O a veces echo la tinta y cuando se está secando le doy unas gotas de agua, que es el caso de la derecha. Los pigmentos también pueden crear texturas de por sí, porque los pigmentos están hechos de forma industrial, entonces tienen muchas veces sedimentos del propio color, ¿no? De la reacción química que hacen cuando fabrican los colores y se quedan trocitos un poquito mayores y te van creando esa arenita en el color. Esto también son texturas que después yo recorté con forma de barranco y los pegué. La casa también está pegada ahí. Es el chinecolé, es un papel muy transparente que cuando lo pegas en el papel más rígido no se nota, parece que está pintado directamente en el papel. Si lo tocas prácticamente no notas la diferencia. Y aquí es donde utilicé, esta técnica es distinta a las anteriores, es con un aceite de naranja y tinta. ¿Por qué un aceite? Porque esta técnica es una estampación que realicé con un acetato, que es como un papel de plástico rígido, como el de las tapas de las libretas, y quería que no se secara antes de pasarlo por la prensa, por el tórculo, que es la que hace la presión del papel con la matriz. Entonces, tenía el acetato, lo manchaba de tinta y veía que cuando llegaba al tórculo, en lo que preparaba, colocaba la plantilla para que no se me saliera nada del papel y tal, se me secaba. Y cambié de material, utilicé este que era el aceite, para que durase muchísimo más tiempo y yo pudiera estar pensando cómo colocarlo después en el papel sin que se me secara. Y es tinta de naranja con grafito en polvo, que luego el grafito es el material este que tienen dentro los lápices normales y corrientes, el lápiz que ustedes usan para escribir. Y lo puedes comprar en crema, lo puedes comprar en polvo, viene de un montón de formatos distintos. Y yo lo que hice fue mezclarlo con el aceite y luego con una rasqueta, que es como lo que se usa para aplicar la tinta sobre la matriz. Puede ser dentada, que es como una especie de peine, o puede ser lisa. Pues lo que hice fue usar la del peine, que es como de goma. Arrastré la tinta y luego la parte que me interesó pues la recorté y la pegué. Luego le añadí la casa, los pájaros, los árboles, etc. Esto también es un grabado, pero esta técnica se llama gofrado, que es estampación en seco o gofrado. Seguramente conocen los gofres, ¿no? La gofrera, que yo, ¿qué hago? Pues tengo una lámina que puede ser, en este caso es papel, pero puede ser una galleta, un pan, lo paso por la gofrera y le marco con diferentes formas. Pues yo lo que hice fue marcar la forma con un cartón que corté en forma de casa, la cuerda, y este cuadro se llamaba La casa jaula. Y bueno, pues también tiene mucho que ver con el tema del confinamiento. Y puede ser una lámpara, mucha gente me dice, me parece más una lámpara que una jaula. Lo bueno que tiene el arte es que tiene libre interpretación, ¿no? Y lo interesante, que evoque diferentes cosas, ¿no? Según la persona. Y luego aquí este también lo hice estando en Salamanca. Esto es un trocito de malla con la que nosotros aplicamos la tinta en el grabado calcográfico. El grabado calcográfico es el de las matrices metálicas, que es el que utilizaba Goya en su época. O sea que imagínense si es una técnica bastante ya antigua. Y lo que se usa para aplicar la técnica esta es la tarlatana. Es como una tela, un tejido, que yo lo bruño bien, lo escacho bien hasta que se me queda como algodonoso y lo aplico para quitarle la tinta. Primero le pongo la tinta con la rasqueta, con la especie de espátula de goma, y luego la froto con un material que es como esto. Esto es pequeñito, al ampliarlo pues parece más una jaula también, ¿no? Como una cárcel, una rejilla, una especie de red. Porque como les decía, había muchísimos insectos, muchísimos mosquitos. Yo la primera noche tuve una pesadilla que me revoloteaban un montón de insectos y yo seguramente los estaba oyendo, ¿no? Y me despertaba con
con el ruido. Y también tiene salpicaduras y diferentes capas y transparencias. Bueno, aquí ya hay más color, esto ya fue después. Y aquí ya, bueno, fue un poquito después, no mucho después. Y apliqué el color ya como más... Normalmente yo me defiendo mejor o me encuentro más cómoda con la tinta china, porque la tinta china es muy versátil, es como que registra muy bien todo lo que le estampes y todo lo que hagas. Pero dije, bueno, voy a volver al color, porque yo antes de la tinta china también trabajaba mucho la pintura al óleo, la pintura acrílica, y representé la casa pues de otra manera, ¿no? Como más feliz, está ahí integrada ahí en la naturaleza, con los colores de la naturaleza. Y esta es la colección que tengo en el CAM, por lo que me han invitado a venir, que se titula Paisaje domesticado. Bueno, yo creo que las imágenes deberían de hablar por sí solas, no voy a hacer más comentarios, ¿no? Porque yo creo que ya con lo dicho pues se ve un poquito lo que les decía de la tinta sobre la cola y luego la casa con la técnica del collage. La inmensidad de la naturaleza y nosotros ahí como muy pequeños. Las medidas, como ven, pues son más o menos como un folio, un poquito más grandes, depende de cuál, unas son más grandes, otras más pequeñas. Y me gusta también dejar el aire alrededor, ¿no? Porque yo creo que también lo blanco, la parte vacía también puede comunicar, también puede contar, porque si lo saturamos mucho no vemos ese contraste. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por qué lo representas todos los paisajes y arte en una casa? Bueno, porque me gusta crear ese contraste de la naturaleza y el ser humano. Entonces la casa representa lo que construye el ser humano, ¿no? Lo que haces con tus manos, coges los recursos naturales y los conviertes en un árbol, lo conviertes en una mesa, o en una cama, en un mueble, ¿no? O la tierra, pues la conviertes en cerámica, en una vajilla. Entonces la casa está ahí como representada la naturaleza también, pero representada a través de nosotros, ¿no? De las personas. Como las casas las pongo después, ¿sí? Diferentes sensaciones, diferentes emociones en cada momento, sí. Bueno, no hay que ir muy lejos. La Dana, por ejemplo, que arrasó las zonas de la costa de Valencia, por ejemplo. Yo creo que la naturaleza hay que tenerle miedo y hay que intentar pues, que haya una buena comunicación entre las personas y también utilizar bien los recursos que tenemos, ¿no? Para que no ocurran más desgracias de ese tipo, ¿no? Yo creo que no es tanto miedo a la naturaleza, sino miedo a... Respeto y previsión. No sé, a las improvisaciones, miedo a lo que pueda pasar de cara al futuro, ¿no? Como representar un miedo del ser humano, no es realmente a la naturaleza en sí, sino los miedos del ser humano a través de la naturaleza. No sé si me he explicado, ¿vale? Como simbólicamente una tormenta, como para explicar que estoy muy enfadada o que siento mucha incertidumbre, ¿no? Algo así, como más simbólico, no se lo tomen tampoco literal. Yo no sé si respondí a la pregunta, como pongo las casas después de haber hecho la mancha, pues pienso mucho en qué lugar la voy a colocar, ¿no? En esta casa yo lo que hago es que coloco la casa a lo mejor abajo, en la línea lo que parece la línea de tierra, ¿no? Que separa el cielo del suelo, pero me pareció que ahí no me decía nada, no me hacía pensar en nada, mientras que si la ponía ahí arriba, que parece que está lloviendo a su alrededor, está como una cueva y realmente está externa a lo que está pasando alrededor, pues me parecía que ahí evocaba más. Entonces
siempre piensen mucho antes de componer algo, componer su trabajo, ¿no? A lo que sea que se vayan a dedicar, pues piensen bien antes de pegar las cosas o de dejarlas permanentes, cómo la quieren poner. Yo lo que hago es que la coloco, saco una foto, la coloco en otro sitio, saco otra foto y entonces con todas esas fotos pienso, incluso a veces pido segundas opiniones. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te evoca esto? Vale, pues justo lo que yo quería, esta es la que voy a elegir. Y al final, pues no solamente es un trabajo individual, sino muchas veces dependemos del espectador. Es que sin el espectador la obra no estaría nunca terminada, porque ¿de qué sirve que yo realice estas obras y se queden en mi casa? ¿No? El espectador realmente completa ese diálogo entre la interpretación de la obra y lo que se quiere expresar con la idea del artista. Esta es otra también que puedes pensar en nubes, puedes pensar en tormentas, pero también puedes pensar en una emoción humana, ¿no? Puedes pensar en velocidad, que se te están derrumbando todas las cosas, que no te están saliendo las cosas como tú pensabas, o al revés, que te estás comiendo el mundo. Es que depende de la persona que lo interprete, ¿no? Y de su experiencia. Como cada persona es diferente y tiene tantas... Depende también de la imaginación, ¿no? De cada uno. Y del estado de ánimo. Del estado de ánimo incluso, sí. Sí, también depende de eso. También estos trabajos están hechos después de muchos trazos, muchas manchas, luego yo selecciono. No, parece que a lo mejor esto se hizo en un momento y ya estaba terminado, ¿no? Lo pienso un montón y trabajo un montón de manchas, cientos de papeles, y después de esos cientos de papeles selecciono los que más me gustan, ¿sí? Como una oreja cuando explota. Qué chulo, qué curioso. ¿Te parece como que se oye un eco, ¿no? Algo así, como que explota hacia afuera? Como un oído roto, que se está rompiendo en este momento. ¿Sí? ¿El círculo te parece como un oído que está explotando? Vale, vale. Pues también recordar, no sé, a la carretera, un puente, un túnel, el humo. No sé, yo he recibido tanto feedback que cada persona, les digo, si lo miran y piensan que creo que me está evocando, pues seguro que hoy dices una cosa, ¿no? Como decías, Carmelo, y otro día, según tu estado de ánimo, lo ves estupendo y otras veces es todo lo contrario, ¿no? Pero eso nos pasa a todos en nuestro día a día. La tinta aquí está bastante más espesa, es directamente negra, ¿no? No es gris, con lo cual no está prácticamente humedecida. Y fíjense que al secarse se ha cuarteado un poquito, ¿vale? Se le absorbió el papel enseguida la tinta y se ha cuarteado. Aquí ha chorreado la tinta, ha dejado caer la gota y aquí pues está más húmeda, aquí más seca, aquí también más seca, tiene varias capas. Y esto está raspado con la parte, seguramente que lo hice con la parte de atrás del pincel, para hacer estas líneas y crear texturas de ramas o de evocar un poco los árboles, ¿no? El bosque. También este cuadro, pues yo como hago primero la mancha y luego pongo la imagen de la casa, la pego, muchas veces le doy la vuelta. A lo mejor la mancha no la hice así, sino que la hice así y le voy dando vueltas al papel a medida que voy trabajando. ¿Vale? No siempre es estática. También precisamente para eso, para que la composición no sea tan estática y dar un equilibrio entre lo horizontal y lo vertical y ahí crear el equilibrio ese de la composición. ¿La misma o la dibujas en cada...? No, la dibujo siempre nueva, pero se parece mucho entre sí. Cambian pocas cosas, pocos elementos. Sí. Pero, ¿y esta obra, sí, una vez terminada, para qué se expresa? Pues lo mismo que les he comentado hasta ahora, es el contraste entre los recursos naturales y el ser humano. Como lo que... las emociones... Bueno, yo me leí un libro que era de Gastón Bachelard. ¿Cómo se llamaba?
Bueno, lo busco después, ¿vale? Gaston Bachelard era un filósofo francés y tiene un libro muy bonito. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, ahora no me viene a la cabeza, pero bueno, trata sobre precisamente eso. Cuando yo lo leí, después de trabajar este tema, dije, es que está describiendo exactamente lo que yo quiero contar con mis dibujos, que es la personificación de la casa, ¿no? Como si las paredes fueran la piel de las personas, la puerta fuera la boca y los ojos fueran las ventanas. Al final, ¿dónde empieza, dónde termina la casa? ¿Dónde empieza, dónde termina la persona? ¿No? Porque la gente que pierde las casas dice, es que lo he perdido todo. Tú dices, pero si es una cosa material. Pero es que ahí no solo estaba lo material. En tu casa eres tú, ¿no? Es parte de tu esencia, y si has nacido en esa casa, más todavía. Donde comes todos los días, ¿no? Donde duermes todos los días. Entonces, un poco representar, es como simbólicamente representar la humanidad, ¿no? A las personas. Y su estado de ánimo es lo que les rodea, que al final, a través de la naturaleza, pues sí, porque al final pues intentamos imitar lo que vemos, lo que tenemos alrededor. De hecho, yo miro muchas fotografías a veces cuando no tengo inspiración, porque también a mí me pasa que yo no siempre estoy inspirada y siempre, venga, me das un papel y me sale, ¿no? Sino a veces para buscar inspiración miro fotografías, luego dejo las fotos aparte y me pongo a dibujar. Entonces miro también fotos de artistas que a mí me llaman la atención. Suelen ser artistas de manchas de tinta china, pues artistas chinos, japoneses, incluso del norte de Europa, noruegos, que tienen un estilo así muy minimalista y me gusta mucho cómo trabajan. Y artistas también canarios, también me gustan mucho. Bueno, esta es otra que también viene a... Además, el título de la muestra es Paisaje domesticado, ¿no? Uno de los críticos de arte que me hizo la crítica de mi exposición me dijo, jo, Nadia, qué duro eso. Paisaje domesticado, fue justo después del confinamiento, ¿no? Con esta obra, durante el confinamiento y después. Le dije, no, duro no, es así, o sea, como que nos han metido a todos en nuestras casas, ¿no? Y nos han... poco, el paisaje en ese momento era domesticado, porque era lo que tenías en tu casa, era lo único que podías ver y mirar por la ventana, ¿no? Y si tenías perro podías salir a la calle. Sí. Es como, yo lo interpreto así, ¿no? Que es como toda esa parte de la oscuridad que vivimos en esa época, por toda esa parte que se nos hizo ver en ese momento, muchas veces no veíamos más allá del barrio. Sí. Sí, pero no siempre el negro representa la oscuridad, quiero decir, la oscuridad en cuanto a sentirte con pena o con tristeza o con malestar, incertidumbre, etcétera, sino también es por lo que comenté de que la tinta es muy versátil y me permite distintas texturas y una calidad de tono bastante amplia. Puedo trabajar desde los grises más claros y más transparentes hasta los negros más opacos, ¿no? Entonces también trabajo la tinta por eso. Tú puedes representar la alegría también con el negro. Si las manchas son como gestos muy, muy amplios, ¿no? Con muchos movimientos, pues se puede trabajar también la alegría. Pero sí, en esta época en concreto no eran precisamente alegres. Has visto totalmente lo que yo tenía ahí. De hecho, me grabé un vídeo ahí sacando la serie esta y luego me pusieron en... Una amiga que tengo en Televisión Canaria me dijo, Nadia, ¿no me permites que ponga ese vídeo? Porque yo creo que representa cómo nos estamos sintiendo en este momento. Y yo le dije que sí, por ahí estará, en la Televisión Canaria. Y bueno, hasta aquí es la presentación. No sé si tienen alguna pregunta más, no sé si tengo tiempo, ¿sí? Sí, en el primer dibujo, la mancha de la izquierda, ¿qué quería inspirar? ¿El primer dibujo de cuál? ¿De los que tenían tinta? No, de toda la representación, la imagen que tuvo ahí todo el tiempo. Ah, la primera, la de la casa. Sí, es una que hice como un popurrí de algunos dibujos que tenía. Cogí la casa de un dibujo, la mancha de otro, la otra mancha de otro. ¿Vale? Le añadí... La izquierda me parecía como una figura animal que daba miedo.
Sí. Como con dos rabos, con las orejas, como con la boca abierta. Bueno, supuestamente era eso, pues todo ese movimiento, ¿no? Que como un torbellino, ¿no? Como un tornado, sí, puede ser un animal en movimiento. Es que es eso. La libre interpretación tiene eso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o cómo vamos. Bueno, yo creo que he dicho todo lo que tenía pensado, creo que no me quedó nada. Y muchas gracias por su atención.